al canal Unisopi. Como siempre nos acompaña el licenciado Narciso Vargas Carrillo con sus comentarios. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de interés en México, muy importante, trascendental, que son los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Estos, tal vez exista desinformación, se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Precisamente ayer, día domingo, 22 de octubre, se realizó una manifestación precedida por diversos paros y diversas manifestaciones que se siguen realizando y que, por cierto, vamos a acompañar un video de esto al final del programa. Recordemos que el Poder Judicial de la Federación no solamente es la Corte, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se integra por poco más de 53,000 trabajadores. Una parte mínima pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y otro porcentaje que integran todos los órganos jurisdiccionales y administrativos por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano independiente, autónomo del propio Poder Judicial de la Federación. Hay más de cerca de 1,500 órganos jurisdiccionales, por lo menos, entre tribunales colegiados, plenos de circuito, juzgados de distrito, ¿verdad? Tanto de amparo como de procesos, centros de justicia penal federal, de justicia especializado, tribunales laborales, unidades administrativas, etcétera. Todo esto va a afectar indudablemente al Poder Judicial de la Federación. Estos fideicomisos incluso, en muchas ocasiones se dice que hay opacidad, no la hay. Ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un su comunicado 370/2023, publicó todos los fideicomisos, incluso los puede uno consultar pormenorizadamente, y más abajo hay enlaces en transparencia sobre los mismos, desglosados por años. O sea que no hay opacidad en qué se van a gastar. Esto, desde luego, incide y va a incidir en el buen funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, porque se van a afectar derechos de los trabajadores ya ganados. Y recordemos que en derecho laboral los derechos ganados no se pueden ir para atrás, son derechos humanos, cosa que el gobierno actual no ha considerado que son derechos humanos que, acorde al artículo 1 constitucional, tienen la misma jerarquía que la propia Constitución, porque son parte integrante de la misma, acorde al propio artículo, y tienen la misma jerarquía que todos los derechos humanos que se plasman en la Constitución y las garantías para su protección. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno, en primera instancia, pues es ignorante en este aspecto, va a actuar con ilegalidad, pretende hacer que una pseudo reforma al Poder Judicial de la Federación, que tal vez sí lo requiera, creo que tenemos que decirlo, lo requiere, pero no de la forma tan tonta y tan a bote pronto que lo piensa hacer el actual gobierno. También recordemos que va a disminuir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Esto lo va a paralizar y que va a ser ocupado por políticos. Por cierto, el presidente de la República ya a fin de año va a proponer a los ministros que correspondan, va a tener el control total del Poder Judicial de la Federación, quiera o no. Y bueno, esto nos encamina indudablemente a una dictadura. Y pues es lo que pensábamos comentar, yo ya comenté lo propio, tal vez comenté alguna cuestión como corolario. Y Vargas, ¿qué opinas? Bienvenido, muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, estimado amigo. Pues buenos días a todos. Espero que estos comentarios les sirvan al menos para que tengan una referencia sobre estos fideicomisos del Poder Judicial. El Poder Judicial, como bien dice, se integra por 53,000 trabajadores, entre ellos son los magistrados, los ministros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios y personal oficial y todo el personal que se necesita para que este poder funcione efectivamente. Y nosotros, pues yo en lo personal, en la experiencia que tengo en la abogacía, pues jamás he tenido una referencia de que alguno de los integrantes del Poder Judicial sean corruptos o tengan algunos intereses oscuros al dictaminar alguna resolución, ya sea
una, un amparo, resolver un dictado de alguna una sentencia, un auto de formal prisión, lo que sea. Jamás he tenido una referencia de ellos. Lo que sí me he dado cuenta es de que ellos siempre han puesto un extra de su vida para poder atender los asuntos que les son conferidos, tanto los magistrados, ministros, jueces, secretarios, se la pasan en el juzgado o en los tribunales la gran mayoría del tiempo para resolver los tantos asuntos que les tocan. Que si bien es cierto, les tocan por suerte, son muchísimos, muchísimos y se necesitan muchísimos más juzgados y muchísimo más personal para poder atender las necesidades de la sociedad mexicana. Ahora bien, sobre los fideicomisos, este gobierno está acostumbrado a darle dinero a sus esposas y como éstas lo ahorran y resuelven en la vida cotidiana y ahorran un poco, al final de cuentas se le quiere meter la mano al bolsillo de las mujeres para quitarles lo que ahorraron. Así está en este caso quitándoles los fideicomisos a los trabajadores del Poder Judicial, en virtud de que esos fideicomisos se nutren principalmente con dinero que les corresponde a ellos, ya sea que se los den o que se les cobren cuotas, les corresponde a ellos y a través de los años han generado un dividendo, porque los fideicomisos, recordemos que son instrumentos bancarios, bancarizados, que dan un interés por estar manejados en el banco, ¿sí? Entonces ese dinero ya les corresponde a ellos, no se los pueden quitar de ninguna forma porque son dinero, es un dinero que les corresponde tanto al Poder Judicial como a sus integrantes, a los 53,000 trabajadores que integran este poder. Entonces, no podemos hablar de que esos fideicomisos se distribuyen en privilegios para unos cuantos o es para todos. Y si ellos se lo gastan en un comedor, en servilletas, en cualquier otra cosa que a cualquier otra persona no le parezca, no importa, es su dinero y ellos pueden disponer de ellos de la forma que mejor les competa. ¿Sí me explico? Entonces, pues esperemos que no prosperen esta resolución del Poder Legislativo, porque recordemos que el que es dictador empieza quitándole a unos y termina quitándoles a todos, Así es, así es. más a los indolentes y apáticos que permiten por egoísmo y envidia que le quiten al vecino sus bienes, ignorando que después se los van a quitar a ellos. Así son los gobiernos dictatoriales, empiezan con unos y terminan con todos. Así es, Vargas. Fíjate que quería comentar nada más un paréntesis. Bueno, yo por un cierto trabajo que desempeñé, pues puedo decir que, mira, la generalidad no es la corrupción. Entre esos miles de funcionarios no existe una corrupción generalizada. Hay mínimo, como todo lo humano, en donde sí se han detectado casos de corrupción. En compra de papelería, por ejemplo, en algunas cuestiones. Incluso cabe destacar que me parece, fue el año pasado, se cerró el Poder Judicial de la Federación sancionando a diversos servidores públicos. Fueron 33 servidores públicos, según me enteré. Hay 10 magistrados de circuito, 2 juezas de distrito, 5 jueces de distrito, secretarios, actuarios y oficiales administrativos y otros órganos de índole administrativa. Algunos de ellos se les sancionó de una manera disciplinaria y hubo carpetas de investigación y también hay procesos al respecto. O sea, sí existe, pero es una cuestión mínima, no es generalizada. Tú, por ejemplo, como abogado litigante o como has conocido, realmente ni se percibe porque no existe tanta corrupción. Ahora, la gente, a instancias del actual gobierno, ha satanizado al Poder Judicial de la Federación diciendo que es corrupto y que ganan demasiado. Realmente no, no es así. La generalidad no está en la corrupción. Hay, como todo lo humano, pero es mínima la corrupción.
hay en el Poder Judicial, por ejemplo, el Fuero Común tal vez sea un poquito más, muchas veces se confunde, no saben lo que es el Poder Judicial de la Federación con el Fuero Común. ¿Hay corrupción? Pues sí hay en las fiscalías, tenemos que reconocerlo, y hay corrupción en el Poder Ejecutivo, precisamente en la Guardia Nacional. Eso tenemos que decirlo en los poderes ejecutivos de los estados, en las policías y en las policías municipales. Ahí está la mayor corrupción y por eso muchas veces los asuntos se echan totalmente a perder. Pero volviendo a los fideicomisos, efectivamente, si bien es cierto que reitero, se requiere una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero debe de ser para fortalecerlo, para fortalecer su autonomía, para fortalecer su preparación, para que exista una carrera judicial sin favoritismos. Y lo que quiere hacer el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es acabar con el Poder Judicial de la Federación para instaurar realmente una dictadura. Dictadura de partido, no lo sé qué esté pasando, pero algo quiere y esto es malévolo. Y también quiero concluir, inclusive, fíjese, se basan en la mentira. Sus aliados, como es el Partido del Trabajo, esta diputada de nombre Dionisia Vázquez, por el Partido del Trabajo, tuvo la osadía de mentir y decir que esta magna obra, dice el Tren Maya, va a llegar hasta el Canal del Panamá. Y mucha gente, y él está propugnando también el actual gobierno por la ignorancia, está fomentando mucha ignorancia entre la gente, mucha gente lo cree. Es algo verdaderamente increíble y pues esto nos está poniendo en peligro de que estemos al paso ya de una dictadura de partido presidencial, no lo sé, pero va a haber, pero esto es algo gravísimo si se acaba con el Poder Judicial de la Federación, porque se va a acabar al disminuirle el presupuesto, al acabar con sus fideicomisos, y ahora que el presidente proponga su terna para ministros de la Corte, ahí se acabó, se va a hacer lo que él quiere y va a despedazar. Pues he ganado mi comentario. Está muy bien, amigo, pero yo nada más quería recordarles a la sociedad que, por ejemplo, el Poder Judicial liberó a las señoras Cuevas de la venganza de Gers Manero que tenía en contra de ellas. El Poder Judicial Federal salvó al ingeniero del departamento de la Nápoles que le sembraron droga en los cateos ordenados por la Fiscalía de Exacto. Ernestina Godoy. Liberó a los socios de Wall Street Capital que también les habrían sembrado armas y droga en un cateo de la Fiscalía de Ernestina Godoy. Exacto, sí, cierto. También liberó al señor de los estacionamientos del centro, que después lo mataron, pero el Poder Judicial sirve para proteger los intereses de la sociedad. Y estamos hablando, si tú quieres, de delincuentes que fueron fabricados por la Fiscalía de Ernestina Godoy en la Ciudad de México, y el Poder Judicial los salvó de estar padeciendo en la cárcel esas fabricación de delitos que les habían imputado. También ha procurado que toda la sociedad tenga una justicia efectiva en contra de diversas autoridades, como son las autoridades administrativas, el Seguro Social, que muchas veces no les quiere pagar las pensiones que le correspondan a la sociedad, o el mismo ISSSTE, que también le pelea a los trabajadores o le escatima sus derechos para darles sus pensiones. O bien, cuando no estaba dando vacunas el gobierno federal a los niños o a las gentes que lo necesitaban, el Poder Judicial ordenó que se Exacto. vacunaran a diversas personas protegiendo sus derechos, que son derechos humanos. Eso no es corrupción. Proteger a la gente que necesitaba ser vacunada y le ordenó a la autoridad que los vacunara, no es proteger delincuentes, entiéndanlo. Es Incluso, proteger el derecho que todos tenemos de una justicia efectiva, efectiva. A lo mejor no es muy veloz por tantas carpetas o expedientes carga que el trabajo. existen, pero en realidad
la justicia del Poder Judicial es efectiva, protege a la sociedad. Y como estos asuntos, te puedo diversificar muchos otros. O sea, protege los derechos. Ahorita están en boga los intereses que porque a Salinas Pliego no lo ha sancionado la Corte o lo está protegiendo. No es cierto. La Corte no protege que él siga debiendo los millones que supuestamente adeuda, sino que el cobro sea el justo y que sea de acuerdo a la legislación vigente, no a venganzas personales. De eso se trata la justicia efectiva de la Suprema Corte de Justicia o de ese Poder Judicial Federal que proteja los intereses de toda la sociedad. Tan es así que ha avalado diversas legislaciones practicadas por los diputados de Morena, como es el aumentar 500 semanas más para que la gente tenga, para que la gente pueda obtener una pensión del seguro. Antes eran 500, a partir del 2020 amaneciste con 750 y ahorita cada año van aumentando 25 semanas más hasta llegar a 1030 con 1100 semanas. Es decir, o sea, desgraciadamente protegen eso porque es la legislación, es lo basado en la ley. Si está bien hecha una ley, la misma Corte la tiene que avalar, Así aunque es. vaya en contra de los intereses de cientos de personas. Fíjate que, Entonces, no confundamos. Permíteme, tú me decías que la ignorancia de la gente es tan ignorante que ahorita con el conflicto que tiene Israel contra Hamas, la gente cree que Hamas es un país, ¿sí? sí, Y así Hamas es, es un grupo terrorista. así Entonces es. salen a la calle con sus banderas de Palestina diciendo que protejan a Palestina y abogan por Palestina. Caray, Palestina está más libre que nunca y feliz y contento, muy vivo porque él no tiene ningún problema ni con Israel, ni con Hamás, ni con nadie, pues sí. Si tú vas al país, puedes visitar Cisjordania, que es Palestina, y a todo dar. No te va a pasar nada porque ahí no hay conflicto. Fíjate que yo nada Eso más es todo quería, mi comentario. gracias, Vargas. Fíjate, no, yo lo que quería abundar a lo que estás comentando. Fíjate que la ley, el derecho puede ser injusto, puede ser injusto. Quienes van a resolver asuntos que sometan a su consideración son precisamente los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Pero van a resolver sobre esta ley que puede ser injusta, ellos no la pueden variar. El que tiene que hacer leyes justas precisamente es el Poder Legislativo y muchas veces las hace injustas. Y quien propone a nivel federal estas normas es el presidente de la República. Ellos son los que tienen que resolver el problema de si son leyes justas o no. El Poder Judicial nada más aplica las normas. Realmente muchas veces dicen, no, es que son corruptos, que esto, que otro. Ahí están ellos. Es el legislativo el que está haciendo esto, no el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Nada más era ese paréntesis. Sí, no Claro, sé si claro. quieres comentar más. No, claro, respecto a eso, efectivamente, así es. Si el Poder Legislativo hace una ley justa y basada dentro de la normatividad, basada por toda la norma legislativa, al Poder Judicial no le va a quedar otra, aunque esté en contra de esa ley, que avalarla. Como vuelvo a lo mismo, la ha avalado esas circunstancias que han dañado a los trabajadores. También están el Estado. El Poder Ejecutivo es el que ha dañado a los trabajadores porque son el legislativo el que crea las leyes y el ejecutivo el que las aprueba. Pero el legislativo ha estado en contra de los trabajadores, tan es así que sus pensiones se las pagan en UMAS y no en salarios mínimos. Pero esa ley Así no la está. hizo la Suprema Corte o el Poder Judicial. La, la formula, la presenta el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente López Obrador, a la mayoría legislativa, que son los diputados de Morena, y ellos aprueban que los trabajadores reciban la cantidad de pensión sobre las sumas miserables que tienen ahora, no el salario mínimo. La UMA vale mucho menos que el salario mínimo. Entonces, por eso les pagan esas irrisorias cantidades de pensión, por eso tienen pero es
el legislativo, quien formula la ley, el ejecutivo, quien la aprueba, y el Poder Judicial las debe de avalar siempre y cuando esté debidamente No se haga legislada de límites de acuerdo a la norma. constitucionales. Sí, así es, así es. Pues yo quería nada más concluir con algo que pensaba comentar respecto a las marchas. La marcha se hizo una muy grande el domingo. Vamos a dejar aquí algunos videos de la propia marcha, pues para que los vean, ahí los dejaremos por si alguien, si alguien les interesa. Y hay que apoyar al Poder Judicial de la Federación si no queremos acabar en una dictadura. Hay que apoyarlo en estos momentos. Por cierto, lo que quería también comentar es que muchas veces se comenta que si ahora que vayan a impugnar la legislación, el Poder Judicial de la Federación se va a convertir en juez y parte. Bueno, pues es que no hay otro. Ahí también hay mucha ignorancia. La Suprema Corte se va a pronunciar, pero porque no hay otro poder por encima de ella. Y se va a pronunciar no solamente por lo que respecta a este número mínimo que integran los ministros. Se va a pronunciar por todos estos derechos laborales que están afectando a todo el Poder Judicial de la Federación y que paralelamente afecta a todo el pueblo de México. Porque el juicio de amparo a la fecha es el medio más idóneo que se tiene para combatir a las autoridades cuando son arbitrarias. No hay otro medio. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahorita es irrisoria. Por cierto, sería bueno que hiciéramos tal vez algún programa. Creo que la comisión debe ser presidida siempre por abogados, digo, por todo lo respetable que puede ser la psicóloga que está al frente, no tiene los conocimientos y hace lo que indica el Ejecutivo. Entonces, el único baluarte que tenemos para defender nuestros derechos es, hoy por hoy, el Poder Judicial de la Federación y principalmente vía el juicio de amparo. No hay de otra. Si acaban con esto, se nos acabó todo a los mexicanos en cuanto a nuestros derechos humanos. La autoridad ya podrá hacer lo que quiera con nosotros. Hasta ahí nada más. Es mi comentario y muchas gracias. No sé si quieres comentar Así algo. Es, amigo. Así es, efectivamente. Si nosotros no procuramos ahorita por defender al Poder Judicial, que si bien es cierto, nosotros no somos parte de ellos, pero somos las personas que de alguna forma recibimos sus servicios cuando solicitamos un amparo, cuando vamos en auxilio de la institución para pedir un amparo a nuestros propios derechos, ya sean humanos, legales, lo que sea, derechos que nos otorga la Constitución, pues no vamos a tener esa protección y nos vamos a ver en la imperiosa necesidad, pues, de sufrir las consecuencias de los embates de un dictador, porque cuando se acaben todos los derechos, todas las instituciones, las únicas que van a ordenar y mandar serán las policíacas. Así es. Y en este caso, como el presidente ha comprado a las instituciones del Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, a las policías, todas las tiene compradas, entonces va a ser México ya no va a ser el mismo. Debemos de entender esa parte. No quisiera. Eso, está bien. No quisiera yo decir, después se los dije, pero es muy peligroso lo que está pasando. Entonces, muchas gracias. Pongamos atención y muchas gracias. Y debemos entender esa parte. Esto creo que le dice Clau. Debemos entender esa parte, porque si no, vamos a sufrir las consecuencias todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Que sí, hasta luego. Les dejamos el video de las marchas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy buena semana. Soy trabajador del Poder Judicial. Donde tus derechos son mi prioridad. Así me lo ordena la Constitución. No hay privilegios, puro corazón. Poder Judicial. Contrapeso nacional. Se ve, se siente, la apertura está presente. México escucha. Esa es tu lucha. Poder Judicial. Al servicio nacional. México despierta. Somos tu defensa. Se ve, se siente, la apertura está presente. Los derechos humanos no deben ser violados. Amigo, entiende. Mi trabajo te defiende. Todos unidos.
Independencia judicial. Garantía nacional. Sin poder judicial. ¿Quién te va a amparar? El juicio de amparo. Te protege a ti, hermano. Se ve, se siente, Tapachula está presente. Poder judicial independiente. Derecho de la gente. El poder judicial independiente. Siempre al servicio de la gente. Presión presupuestal. El perjuicio nacional. Se ve, se siente, Tapachula está presente. Para defenderte. Necesitamos defendernos. No son privilegios. Son nuestros derechos. Respeto a la división de poderes. La independencia judicial. Se ve, se siente, Tapachula está presente. Proteger al poder judicial federal. Es proteger al pueblo nacional. A luchar. Que la lucha es de ganar. Pueblo escucha. Tu justicia es nuestra lucha. Se ve, se siente. La justicia está presente. Se ve, se siente. Tapachula está presente. Ese apoyo sí se ve. 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 Me discriminaron por ser indígena. El Poder Judicial te ampara y te Me protege. discriminaron por ser mujer. El Poder Judicial te ampara y te Me protege. discriminaron por ser adulto mayor. El Poder Judicial te ampara y te protege. Me discriminaron por tu preferencia sexual. El Poder Judicial te ampara y te protege. Te negaron el derecho a la educación. El Poder Judicial te ampara y te protege. Por negligencia médica. El Poder Judicial te ampara y te protege. Te negaron la atención en un hospital público. El Poder Judicial te ampara y te protege. Te negaron la pensión de adulto mayor. El Poder Judicial te ampara y te protege. Te negaron el apoyo por discapacidad. El Poder Judicial te ampara y te protege. Te negaron la beca de estudiante. El Poder Judicial te ampara y te protege. Violentaron tus derechos humanos. El Poder Judicial te ampara y te protege. Ante una autoridad que entró a tu casa sin tu permiso. El Poder Judicial te ampara y te protege. Amparo, amparo, te protege ciudadano. 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 Independencia judicial, garantía nacional. Independencia judicial, garantía nacional. Independencia judicial, garantía nacional. Independencia judicial, garantía nacional.